Dios les bendiga. Sí se escucha, ¿verdad? ¿Cómo están, hermanos? ¿Están contentos o están afligidos? Así se nota como que están un poquito afligidos quizás, o están así porque hacen falta algunos otros hermanos que no están con nosotros. Damos gracias a Dios porque tal vez algunos salieron fuera de la ciudad, es temporada vacacional, y agradecemos también a Dios porque permite a familias salir unos días después de las actividades de todo, tal vez el tiempo del ciclo escolar. Pues es motivo también de gratitud a Dios porque permite salir a las familias. Pero bueno, los que hoy venimos, yo espero, gozosos, alegres, pero también si vienes con aflicción, creo que hoy viniste al día indicado, que es el día del Señor, el día de adorar su nombre, pero también pienso que la predicación de hoy va a ser de bendición a tu vida. Eso espero en el Señor, que sea de bendición a tu vida. Hemos estado meditando en la carta de Santiago, y bueno, la carta de Santiago está dirigida a aquellos judeos cristianos que se habían convertido al Señor. Muchos judíos que primeramente negaron a Jesús, que gritaron un día, crucifíquenle. Después, al escuchar la predicación de los apóstoles, muchos judíos se convirtieron, ¿no? Incluso la Escritura, el apóstol Pablo va a decir que Pedro fue enviado a los judíos para llevar la palabra y él fue enviado a los gentiles. Bueno, muchos judíos se habían convertido al cristianismo, habían abrazado la fe en Jesús, pero también muchos gentiles, ¿sí? Gentiles es aquellos que no pertenecían al pueblo judío, que no nacían siendo judíos o hebreos de sangre, de descendencia de Abraham. Así que todos aquellos demás pueblos son los gentiles, los romanos, los griegos en esa época, y muchos otros pueblos, como también nosotros hoy en día. Nosotros no somos judíos por ascendencia de linaje, pero bueno, somos también herederos de la fe de Abraham, ¿verdad? Estos habían sido dispersados, estos creyentes del primer siglo habían sido dispersados por la persecución, porque habían sido amenazados, maltratados, y se estaban dispersando por muchos lugares de Asia Menor de ese tiempo. Muchos de ellos ya estaban cansados, enfermos, pero ¿saben? Se seguían reuniendo, se seguían congregando, seguían siendo iglesia. Había en diferentes lugares grupos de creyentes, de cristianos. Por eso vamos a encontrar en cartas como el apóstol Pablo, que va a ser preciso en decir a los de Galacia, a los de Filipos, a los de Tesalónica, y así habían cristianos en diferentes ciudades, como pudiéramos decir hoy en día a los de Salina Cruz, a los Chuncos, a los tehuanos aquí en Tehuantepec, allá en Ixtepec también. Bueno, y así en toda la región del Istmo hay grupos de creyentes, de iglesias que se congregan el día de hoy. Bueno, la iglesia seguía reuniéndose a pesar de estar cansada, de ser perseguida, de estar enferma, de ser maltratada. Porque vimos a lo largo de esta carta de Santiago que le escribe a la iglesia en general, a las 12 tribus, así dice el primer versículo del capítulo 1. Pero también vimos que a lo largo de estar estudiando esta carta, vimos que los cristianos de ese primer siglo pasaron por pruebas,
pasaron por tentaciones, por discriminación, conflictos por causa de su boca, de su lengua, ¿verdad? Hoy un capítulo que Santiago va a hablar de que podemos domar un caballo, podemos sujetar barcos enormes, pero qué difícil es controlar nuestra lengua. Bueno, muchos se habían metido en conflictos por esa situación. También muchos de ellos estaban siendo explotados por los ricos de ese tiempo. Así lo vimos en Santiago, en el capítulo 5. Pero hablamos también que la idea central del libro de Santiago es la fe, o la verdadera fe siempre produce frutos visibles. La verdadera fe siempre produce frutos visibles. Y ese tiempo, cuando iniciamos estudiando el libro de Santiago, nos preguntábamos, ¿cómo se vive esa fe para producir frutos visibles? ¿Cómo se vive esa fe? ¿Será que se vive esa fe haciendo programas o llenando un calendario de actividades? Muchas de nuestras actividades o de nuestros calendarios, no solo Jesús de Nazaret, en muchas otras iglesias, están sujetos más al calendario de escolar, ¿sí? Porque, bueno, ya viene Semana Santa y bueno, vamos a tener actividad en Semana Santa. En abril, pues es Día del Niño, la iglesia se prepara para hacer el Día del Niño. Viene mayo, el Día de las Madres, también la iglesia se prepara para el Día de las Madres y así, ¿no? Actividades del calendario, nos sujetamos muchas veces al calendario escolar, más que a un calendario litúrgico, ¿no? De los eventos que va hablando la Escritura. ¿Será que nuestra fe, esa fe viva, valga la redundancia, se vive a través de estas actividades? ¿A través de convivencias? ¿A través de fogatas, de campamentos, de veladas de oración, de ayunos, de retiros, de conferencias, de talleres? ¿Es así como se vive nuestra fe? ¿Es así como la verdadera fe produce frutos visibles? ¿Cómo se vive esa fe? Y no estoy diciendo que las actividades o todo lo que mencioné esté mal. No, pero ¿qué nos dice la Escritura? ¿Es ese el camino a seguir para ver, analizar si estamos viviendo una fe verdadera? ¿Una fe que produce frutos visibles? ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice Santiago? Bueno, Santiago nos va a hablar de volver a lo básico, de volver a los principios básicos de la vida cristiana, de una fe viva y no una fe muerta, ¿sí? A lo que caracteriza a una iglesia viva y no a una iglesia muerta. ¿Qué es lo que caracteriza a un hombre o una mujer viva o una fe viva de ese hombre y de esa mujer? ¿O qué es lo que caracteriza a una iglesia que está viva y no muerta en su fe? Pues yo quiero que veamos en este tiempo 5 acciones vivas de esa fe personal en Cristo Jesús, pero también de ese vivir como iglesia. Santiago nos va a hablar de los versículos 13 del capítulo 5, estamos ya en el capítulo 5, al final ya de este capítulo. Nos va a hablar de 5 aspectos, 5 acciones vivas. Nos va a hablar de orar, nos va a hablar de cantar, nos va a hablar de ministrar, nos va a hablar de confesar y de restaurar. No vamos a ver los 5 el día de hoy, pero vamos a ir viendo cada uno de ellos.
¿Con qué comenzamos? Versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice Santiago. Pregunta Santiago a la iglesia. Pregunta Santiago a los congregantes, a los cristianos, aquellos que dijimos que han pasado por momentos de tentaciones, de prueba, de discriminación en la iglesia misma, han hablado mal de ti, de mí, de los que se congregaban en ese tiempo, han sufrido la explotación de su trabajo por los hombres poderosos. Y Santiago pregunta a la iglesia, ¿está alguno afligido? Por eso les decía hace un momento, ¿cómo están? ¿Están contentos? ¿Están alegres? ¿O quizás están afligidos, como pregunta Santiago a la iglesia? Y no está mal venir a la iglesia afligido. Si vienes a la iglesia afligido, bueno, hoy el Señor tiene una palabra para ti. No siempre se puede venir a la iglesia contento, feliz, ¿verdad? A veces venimos así como dice, como pregunta Santiago, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué es la aflicción? Bueno, es una palabra griega, kapopateo, dice en griego, y significa sufrir mal o ir por un camino áspero. Ahora que pudimos salir en estos días allá a Huauclilla, donde estaba el campamento, y que íbamos con el hermano Rubén, nos acordábamos de la otra vez que fuimos al campamento con los de la iglesia, ¿verdad? Con los jóvenes, y tomamos una ruta bastante difícil, ¿verdad? Bastante áspero el camino, ¿no? Que comentábamos y decía, creo que el de la Urban se arrepintió de haber hecho ese viaje, ¿no? Tuvimos que bajarnos para que la camioneta, la Suburban avanzara. ¿Cómo vamos, hermano? Santiago pregunta, ¿cómo estás en tu caminar de tu fe? ¿Estás atravesando por un camino áspero? ¿Estás sufriendo mal en tu vida personal, familiar, de trabajo? Santiago no pregunta si estás mal por una gripe, ¿no? O mal del estómago, de una enfermedad así. No, Santiago habla de una aflicción en el alma, de una presión por fuera que angustia por dentro. ¿Qué se hace ante esta situación? Sería la pregunta, ¿verdad? ¿Qué se hace ante la presión que vivimos por diferentes circunstancias? ¿Qué dice Santiago? Santiago dice, bueno, si estás pasando por estos momentos de aflicción en tu alma, acude al psicólogo, acude a los sofistas de ese tiempo, a los sabios, ¿no? Que hablaban de la sabiduría para que te ayudaran en tu vida. Tómate unas vacaciones para salir de esa aflicción que vives, laboral, familiar. Haz ejercicio, ¿no? Para quemar todas esas toxinas que te están haciendo daño, ¿no? O tómate un pasatiempo. Aclaro, no es que estas actividades que he mencionado estén mal, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios el día de hoy? ¿Qué es lo que dice Santiago? Versículo 13 nuevamente. ¿Está alguno de vosotros afligido? ¿Y qué dice Santiago? ¿Qué dice? Haga oración. Ore. Haga oración. No dice, manda por un WhatsApp al grupo de la iglesia tu oración. ¿Verdad? No dice, escríbele al pastor para que ore por tu situación.
No, está diciendo, ora tú mismo. El Espíritu Santo que inspiró a todos los escritores bíblicos y en esta ocasión a Santiago, te dice que ores tú, que ores por ti. Comienza a orar por ti. Dobla tus rodillas por ti. Porque a veces, hermanos, a veces el grupo de WhatsApp de la iglesia parece más un buzón, ¿no?, de quejas, un buzón de peticiones. Y no está mal, hermano. No estoy diciendo que esté mal que enviemos nuestras situaciones por las cuales estamos pasando a la iglesia. Pero ¿cuál es el principio? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Inspirado por el Espíritu Santo, Santiago dice, no dice, háblale a los hermanos para que oren por ti. No, dice, haga oración. Ore usted. La primera reacción de nosotros ante las aflicciones, ¿sí?, no es que nos quejemos, sino que empecemos a orar. No es que lo publiquemos en el Facebook, lo que estamos pasando, por lo que estamos viviendo, ¿sí? Yo también lo he hecho. Muchas veces eso es lo primero que hacemos, ¿verdad? Que se enteren otros, que lo sepan los demás, a que lo sepa Dios. Y no es que Dios no lo sabe, pero no acudimos primeramente a Dios. Hacemos otras cosas como publicarlo por las redes sociales o incluso cuando estamos pasando por aflicción, ¿qué es lo que hacemos? O por lo que antes mencionaba, que menciona Santiago. Si sufrimos una indiferencia, una indiscriminación en la iglesia, si estamos pasando por tentaciones o caímos en la tentación, ¿qué es lo que hacemos? Huir de la iglesia. Nos vamos de la iglesia. Es lo que solemos hacer. Pero Santiago dice, haga oración. Ore al Señor. El Salmo 50:15 va a decir el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, dice, invócame en el día de la angustia. Llámame, dice el Señor, en ese momento por el cual tú estás pasando ese camino áspero. Eso que no es una gripa, que no es un malestar de la panza, ¿verdad?, sino que es una aflicción del corazón. Llámame, dice el Señor, en ese momento de la angustia. ¿Y qué hace el Señor? Dice, te libraré, y tú me honrarás. Pero quizás, no estoy diciendo que no lo hace, pero quizás seas de aquellos que solamente dejan en el buzón su petición, ¿sí?, para que los demás oren, y él ni ora por su situación. Ya están orando los demás por mí, ¿verdad? No hay necesidad de que yo ore por mi situación. Pero la palabra nos dice que hagamos oración nosotros. Quiero que vean allá en Lucas capítulo 4. Que el Señor Jesús, cuando inició su ministerio, dice el versículo 16, Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Señor Jesús se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, dice el Señor Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y escuche,
me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Estás afligido? Es Jesús el único que puede sanar ese corazón quebrantado, ese corazón afligido. Sigue diciendo que ha venido a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿A qué vino el Señor Jesús? A eso precisamente que Santiago nos está diciendo. ¿Estás afligido? El único que puede traer sanidad, curar nuestro corazón afligido, es Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Orando. Orando. Santiago le dice a la iglesia, y de manera personal, una fe viva inicia orando de manera personal, de manera individual. Orar, hermanos, es lo más rentable que se hace en todo el día. Es lo más rentable. Decimos que si trabajo, obtendré dinero, ¿verdad? De hecho, la Biblia va a decir que el que no trabaja, que no coma, ¿no? Sí, trabajamos para obtener recursos económicos. Comemos para tener energía en el día, para que nuestro cuerpo físico esté fuerte y tenga para aguantar el día, las actividades. Dormimos. ¿Por qué? Porque el dormir me da descanso. Pero ¿qué pensarías si te dijera que orar da todo lo anterior? Y más todavía, hermanos. Por eso orar es lo más rentable para nosotros. Porque te conecta con la fuente, te conecta con Dios. Orar te lleva a donde va a solucionar tu problema. ¿Sí? Necesitamos recursos económicos en casa para comprar el alimento para nuestra vida física, para tener también un descanso reparador. Pero hermanos, en medio de esa escasez, ¿a quién tenemos que ir? Al Señor. ¿Y cómo? A través de la oración. Por eso orar es lo más rentable, porque va a suplir la escasez económica, nos va a dar fuerza espiritual y física, y también nos va a dar descanso, porque depositamos todo aquello que nos aflige en las manos del Señor, el que vino a sanar los corazones quebrantados. Santiago, en cuanto a orar, nos va a decir al inicio de su carta, en el capítulo 1, versículo 5. Si alguno está falto de sabiduría, ¿qué hay que hacer? Pídala a Dios. ¿Y cómo se pide, hermano? Orando. Sí, porque no se hace una carta, ¿verdad? Y no sé, se deposita ya o le voy a enviar un correo al Señor. No, podemos decir que todas esas formas de comunicación se encuentran en la oración. Oramos al Señor como si escribiésemos una carta, como lo hacíamos anteriormente, o como se envía hoy en día un mensaje de WhatsApp, ¿verdad? Así es la oración. Es el medio que nos une, que nos conecta con Dios. Santiago además nos va a decir que la oración no es una fórmula mágica, ni es solamente para super cristianos o super dotados espiritualmente. Escuche lo que dice allá en el versículo 5. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará
si hubiere cometido pecado, y le serán perdonados. Más adelante, versículo 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y agrega algo Santiago: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, ¿sí? Semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo, ¿qué? Su fruto. La oración no es una fórmula mágica, hermanos, y no es algo exclusivo de hombres súper cristianos o súper dotados espiritualmente. La oración no es exclusiva de profetas, está diciendo Santiago. La oración no es exclusiva de apóstoles, no es exclusiva de pastores. ¿Por qué? Porque Santiago va a mencionar a Elías, sí, al gran profeta Elías del Antiguo Testamento, y que también nos habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que se presentó ante Jesús con Moisés en aquel monte llamado la Transfiguración, cuando Jesús se llenó de gloria. Y Santiago toma el personaje de Elías para mostrarnos algo importante en la oración, para decir a los hermanos de su tiempo que Elías era alguien semejante a ellos, o que ellos son semejantes a Elías. Y sí, hoy en día tú y yo somos igual que Elías. ¿En qué aspecto? En que somos igual hombres sujetos a pasiones semejantes a Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestros. En otras palabras, hermanos, Elías también batallaba con el pecado. Es lo que está diciendo Santiago. También luchaba con sus pasiones. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo va a decir igual, de esa manera, que él batallaba con sus pasiones. Porque lo que debo hacer, no hago. Y lo que no debo hacer, eso hago. Eso es una lucha con nuestras pasiones. Pero ¿qué hizo Elías, hermano? Oró fervientemente. No lo encargó a Eliseo, su siervo, y le dijo, ora por esta situación. No, él oró. Oró fervientemente. Él no dijo, bueno, Señor, ¿será que tienes a otro profeta más dotado que yo? A otro profeta que no esté luchando con sus pasiones como tengo esa lucha yo. Y es que a veces, hermanos, pensamos que el Señor no nos escucha porque estamos luchando contra el pecado. Pero Santiago dice que en la oración, así como Elías batallaba, también nosotros. Es semejante a nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Empezar a orar. Usamos frase como aquella, bueno, vamos a decir al pastor que ore, porque él está más cerca de Dios, decimos, ¿verdad? Claro, entiendo la posición cuando se menciona esto, ¿no? Sí, el ministerio pastoral demanda un ejercicio espiritual, pero que no es solo para los pastores, los ancianos, los líderes de la iglesia. Santiago nos está diciendo, también es para ti, hermano, que estás afligido. Haz oración. Hagamos oración.
No esperes hacer o llevar tu oración a un hombre superdotado, a profetas, apóstoles, pastores. Elías oró y por 3 años y medio no llovió. Y volvió a orar y el Señor respondió y vino la lluvia. Y dio frutos. Hermanos, que tu oración dé frutos. Que empieces a orar fervientemente como lo hizo Elías y como Santiago el día de hoy nos está exhortando y diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. La iglesia va a orar por ti, hermano. No lo dudes, pero comienza tú. Empieza a orar por esa situación por la cual tú estás pasando. De todo esto, hermano, ¿qué implicaciones hay para nuestra vida? ¿Qué implica esto que Santiago hoy nos enseña, que si alguno de vosotros está afligido, haga oración? Bueno, primero, que tu primera reacción ante la aflicción que estés pasando no sea quejarte ni huir de la iglesia. Empieza a orar. Hoy empieza a orar por esa situación por la cual estás afligido. ¿Sí? Sí, tú ora al Señor. 2, no necesitas un jerarca en la iglesia para que Dios venga en tu ayuda. Tú mismo puedes orar. Y Dios te escuchará, Dios te oirá. Llámame, dice en el momento de la angustia, dice el salmista, dice el Señor en el Salmo 50:15. Tú llámame. Tercero, si crees que Dios no va a oír tu oración porque estás luchando con tus pecados, recuerda que también Elías batallaba con sus pasiones y oró y dejó de llover. Oró y llovió y hubo fruto. Ciertamente tú y yo no somos Elías, pero Dios te oye, hermano. Dios nos oye. Si oramos a Él, si clamamos a Él. Y cuarto, ¿estás afligido por tener una vida pocamente espiritual? Que dices: Señor, no crezco, no avanzo en la vida cristiana, en mi fe. ¿O estás afligido por tu matrimonio, por tus hijos, por tu enfermedad, o etcétera? Cualquier otra situación. ¿Sabes qué vamos a hacer? Vamos a orar. Sí, vamos a orar en este momento. Pero vas a orar tú. Hoy no voy a orar por ustedes. Hoy quiero que ores por tu situación. Sea de gratitud o sea de aflicción, ora tú al Señor. En este momento yo te voy a invitar a que ores. ¿Quieres estar de pie? Ponte de pie a orar. Si quieres estar de rodillas, puedes hacerlo de rodillas, ¿sí? Al final yo solamente oraré y diré: Señor, gracias, porque tú nos escuchas. ¿Sale? Les voy a dar un tiempo. Puestos de pie, hermanos, y les invito a que comiences a orar por ti, por tu situación.
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú no eres como los ídolos que nos dice el Salmo 115, que tienen oídos y no oyen. Tú sí nos escuchas, Señor. Tú sí nos oyes. Y en esa hora, Señor, sin duda alguna, tú has escuchado desde el corazón, desde la mente, la oración de mis hermanos. Gracias, Señor. Gracias porque tú no cierras tus oídos. Al contrario, tú te acercas a nosotros para escucharnos, Señor. Ahí en medio del susurro de nuestra voz, tú nos escuchas. Tú nos dices que aun cuando la palabra no ha salido de nuestra boca, tú sabes lo que queremos, lo que pedimos. Gracias, Señor. Por favor, Señor, que no se aparte tu oído de la Iglesia Jesús de Nazaret. Por favor, Señor, que tu oído no se aparte de cada uno de mis hermanos que están el día de hoy. De mis demás hermanos que hoy no pudieron estar, que están fuera, que nos verán a través de el video, Señor, que también tú los escuches, Señor. Muchas gracias. Nos vamos no afligidos, Señor, sino con esperanza de que tenemos un Dios que nos escucha y que responde, dando lluvia a nuestra vida y trayendo frutos a nuestra petición, Señor. Lo dejamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar adorando al Señor.